buen día. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. En un momento bastante especial, siempre es bueno hablar de una teoría y cuestionarse la teoría en un momento de éxito. Y realmente este es un momento de éxito. Si ustedes quieren, hay años en nuestra actividad, hay años de paz y hay años de guerra. Hay años de grandes turbulencias y todos son buenos. En estos 3 últimos años han sido años de grandes turbulencias porque los otros jugadores, los grandes jugadores del mercado, han introducido un montón de tecnologías nuevas que nos han obligado. Y hemos conseguido soportar bien todos los smart devices. Y ahora tenemos otro desafío que estamos soportando bien también, que es soportar a lo ancho y a lo largo el Windows 8. En esos años de grandes turbulencias, el mercado nos condiciona y es poco lo que podamos hacer fuera de las presiones del mercado. En otros años, donde en el mercado no ocurre nada, como por ejemplo en los 3, 4 o 5 años anteriores, es que nosotros tenemos la libertad de hacer cosas que nosotros queremos. Y afortunadamente hemos aprovechado esa libertad para lanzar GeNexus X. Y el haberlo hecho nos ha ayudado muchísimo a poder, con mucho éxito, soportar todas estas turbulencias del mercado, y esto nos servirá por muchos años más. Pero siempre es bueno cuestionarse. Entonces, nosotros empezamos con Nicolás hace 28 años con unas pocas ideas, unas pocas muy buenas ideas, y después le hemos agregado muchos cientos de años de investigación para llegar aquí. ¿Y será que aquellas ideas siguen válidas? ¿Será que tenemos el cielo ganado? ¿Alguien puede tener el cielo ganado? Entonces, quizá esta charla sea muy aburrida para ustedes, porque les voy a hablar de cosas que todos conocen. Es una charla sin innovación, pero una charla que quiere provocar hacia la innovación. Entonces, cuando empezamos nuestro emprendimiento, sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande. Queríamos modificar el mundo. Y hoy, 28 años después, seguimos vivos y seguimos queriendo modificar el mundo. Para eso, algunas cosas claras eran queremos automatizar
todo lo que sea automatizable, con la íntima convicción de que casi todo es automatizable. O sea, si conseguimos automatizar todo lo que es automatizable, podemos llegar a generar y mantener automáticamente el 100%. Obviamente que cuando decíamos eso hace 23 años, cuando lanzamos el primer ejemplar al mercado, nadie nos creía en esto del mantenimiento automático, nadie nos compró por eso, ¿no? Y recién algunos años después es que nuestros clientes empezaron a dar una real importancia a eso. Y también siempre nos interesó la capacidad de generar para múltiples plataformas. Y eso era más teórico que real, porque sí lo podíamos hacer. Y asegurábamos a ustedes que estábamos protegiendo su libertad de cambiarse de plataforma. Solo que nadie se cambia de plataforma. Eso lo aprendimos con el tiempo. Pero trabajar bien siempre ayuda. Y en este momento, la multiplataforma es algo mandatorio. No porque se vayan a cambiar de plataforma, sino porque simplemente hoy, ¿quién escoge la plataforma? Ya no la escoge más nuestro cliente, el empresario. La escogen los clientes de nuestro cliente. O sea, las escogen los usuarios de a pie, que son los que compran este u otro dispositivo. Y es mandatorio generar para todos. O sea, la teoría siempre es buena. A veces no es práctica, pero Einstein decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, y creo que a la larga eso es cierto. Siempre para hacer algo es necesario un modelo. En la informática siempre ha habido montañas de modelos. Para mí hubo un modelo que me impresionó mucho, que fue el modelo del grupo Ansys Park de la década del 80, que decía, hay tres modelos. Un modelo externo, que es lo que ven, en el caso no los usuarios, porque nadie pensaba en los usuarios, es lo que ven los programas. Un modelo interno conceptual y un modelo físico. Y si conseguimos que la transición entre esos modelos sea automática, daremos un salto enorme. De alguna forma hemos tomado esas ideas de una forma más drástica. La forma más drástica es, el único modelo importante es el modelo externo. Es el que ven los desarrolladores. Luego, atrás de eso podemos hacer lo que queramos, siempre que nos basemos en conocimiento puro, siempre que no nos basemos en cosas físicas que aparezcan. Entonces, ese modelo debe ser riguroso, procesable automáticamente, independiente de la tecnología utilizada, con una semántica que tiene que residir en algún lugar, y nosotros el único lugar que conseguimos para eso eran los nombres de los atributos, con visiones de usuarios, que es la forma básica de representar el modelo externo. Esto ya lo dijimos. Entonces,
a partir de ese modelo externo, conocimiento puro, podemos inferir el impacto de los cambios de datos entre dos instancias y como consecuencia podemos conseguir el mantenimiento automático. Algo increíble. Era algo increíble en 1989 y hoy es una realidad, aunque muchos puedan seguir pensando que es increíble. La otra cosa esencial, nosotros en aquel momento, por ejemplo, el diseño de base de datos estaba monopolizado por gurús. Yo era uno. Entonces el gurú decía, y le voy a poner tal cosa, y voy a poner tal clave, tal índice. No, en realidad no es así. En realidad lo que tenemos es que describir la realidad. Tenemos que describir la realidad y hay reglas, porque la realidad es consistente y todo modelo que se haga de ella debe ser consistente. Entonces, cosas muy importantes como las reglas de consistencia son obligatorias y se infieren automáticamente del resto. Por otro lado, siempre nos resultó claro que nosotros podemos sofisticar lo que queramos siempre que escondamos esa sofisticación y que hagamos que el uso sea fácil para todo el mundo. Y hicimos nuestra máquina, nuestra Knowledge Base, que es en definitiva una base de datos que contiene el modelo y un montón de sofisticados mecanismos de inferencia. Y trabajamos durante todos estos años mejorando esas cosas. Y últimamente hemos publicado la descripción del KEEP, una versión de archivo plano del conocimiento, pensando en qué, pensando en la comunidad, pensando en los que quieran hacer agregados a GeneXus y pensando en los competidores, que es mejor que empiecen de esto que empiecen de cosas totalmente diferentes. Pero por ahora no hay competidores. Entonces, sintetizando, a partir de aquel modelo externo, se infiere automáticamente el esquema de la base de datos y los programas necesarios para procesar todas las visiones. Si consideramos todo esto así rápidamente, concluimos sin dificultad de que toda nuestra teoría es independiente de la tecnología utilizada y por eso lo que era válido hace algo más de 20 años sigue siendo válido ahora. Pero cuidado con el ufanismo. ¿Tenemos el cielo ganado? Nadie tiene el cielo ganado. Lo que tenemos es una enorme oportunidad. Hemos pagado por esa enorme oportunidad y ahora podemos aprovecharla o no. Y cuando digo podemos, o sea, yo he sido durante una vida un individualista. A partir de conocer a Nicolás y a partir de que fuimos haciendo Artec, me he acostumbrado a conjugar el nosotros. Cuando digo podemos, me estoy refiriendo a nosotros, Artec, pero me estoy refiriendo a nosotros, comunidad GeneXus. Entonces, ¿qué necesitaremos en el futuro? Primera historia, ¿alguien lo sabe? Yo no, desde luego. Entonces, quiero presumir de mi ignorancia, si ustedes quieren. O sea,
No sé qué necesitaremos en el futuro. Yo voy a lanzar algunas ideas, pero pueden aparecer otras totalmente diferentes. Por ejemplo, sistemas de gerencia de bases de datos con nuevas arquitecturas. Yo creo que aparecerán en algún momento, no es probable en el corto plazo. ¿Nos complicará mucho? Yo pienso que no. Sería una capa de bajo nivel, pero depende de lo que sea. Sistemas de gerencia de bases de datos non-stop, no lo sé, pero cada vez el problema del non-stop es más grande. Cada vez más tenemos que pensar que las reorganizaciones son actos solemnes que no tienen cabida en un ciclo de funcionamiento de los sistemas que entra a ocupar las 24 horas del día. Ciertamente tendremos que trabajar mucho en esto. Integrar en un mismo cuerpo conceptual servicios y datos. Bueno, nosotros empezamos con una base de datos, después varias bases de datos, porque mi cliente tenía su base de datos y accedía a bases de datos de sus clientes y de sus proveedores. Pero de a poco, cada vez más, necesitamos consumir servicios de otros con los que tenemos convenios o servicios de otros que son públicos. Y en definitiva, datos y servicios acaban siendo dos caras de la misma moneda. Probablemente vamos a necesitar considerarlos como si fueran la misma cosa, a los efectos de no tener que trabajar con muchas cosas en el bajo nivel. Mayor usabilidad de manera de poder llegar mejor a los no programadores. Sin duda que esa es una asignatura pendiente que deberemos de alguna forma tener en cuenta. Nuevas visiones, probablemente, porque en particular nuestras visiones están pensadas para ser operadas por humanos, pero probablemente necesitemos otro tipo de visiones para ser operadas por máquinas, por sensores, etc. Nuevos patterns, claramente, los patterns son un nivel más de abstracción y seguramente necesitaremos nuevos. Mayor automatización de los tests, sin duda, y se ha trabajado mucho en eso últimamente, pero hay que trabajar mucho más. Transacciones online, offline, diferidas. Bueno, afortunadamente estamos muy bien en este camino y estamos lanzando generadores para trabajar offline. Si yo tomo lo que a mí se me ocurre como necesidades, creo que estamos muy bien. La fundamentación teórica de GeneXus sigue válida. El conocimiento puro sigue siendo la mejor manera de representar la realidad. Cuidado con el ufanismo. No tenemos el cielo ganado. O sea, necesitamos pensar mucho más, innovar mucho más. Y recurro a la comunidad, provoco a la intención de esta charla era un poco provocar a la comunidad para que nos digan qué cosas se le ocurren a ellos que no se nos ocurren a nosotros. ¿Qué otras cosas podemos
o debemos hacer para cumplir nuestro objetivo fundamental: satisfacer siempre a nuestros clientes. Y ese objetivo fundamental implica, por un lado, reaccionar rápidamente y bien a los estímulos externos. O sea, cuando aparecen nuevas tecnologías y esas tecnologías son exitosas, soportarlas de inmediato. Y los estímulos externos son claros y lo estamos haciendo muy bien. Pero quizá hay que pensar en la otra parte, en la que está en nosotros. Entonces, por favor, todo el que piense que necesitamos conceptualmente otras cosas, es bien visto y será un gusto recibir las sugerencias del caso. Y es eso. Muchas gracias.